Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. La Biblia es el libro lleno de ficción, mentiras y estupideces. Paradójicamente es una fuente de verdad y amor para más de 1,000 millones de seres humanos. Debido a que es un texto que, según los religiosos, tiene que ser interpretado y leído en su contexto, cosa que a mí me parece una insensatez, ya que supuestamente está inspirado por un ser omnisciente, este librito siempre ha generado una serie de especulaciones en cuanto a los hechos que contiene. Hoy les presento a ustedes una pequeña lista que examina algunos de los misterios históricos e incluso algunos de los misterios teológicos contenidos en la Biblia. Este video promete mucha emoción porque es un tema que fascina a todos, eruditos bíblicos y laicos por igual. Antes de empezar, los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones. En la descripción de este video les dejo las ligas tanto para que se integren al grupo de Facebook, así como para que apoyen directamente a este canal. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. El misterio del Santo Grial ha permanecido por miles de años. ¿Dónde está? ¿Qué era exactamente? ¿Qué poderes poseía? Según la mitología cristiana, el Santo Grial era un plato, aunque también se le identifica como una especie de placa, copa o taza. Se supone que este objeto fue usado por el mismísimo Jesús en la última cena. Las especulaciones sobre para qué fue que Jesús la usó se centran en el hecho de que en esa copa les ofreció a sus discípulos el vino, convirtiéndolo en su propia sangre. Parece que al tal Jesús le gustaba este truco, ya que en la Biblia se cuenta que también convirtió el agua en vino. Pero fuera de estos trucos, sin verificar, la tradición religiosa le otorga a este objeto increíbles poderes milagrosos. La conexión de José de Arimatea con la leyenda del Santo Grial data de finales del siglo XII, en el que José recibe el Grial en una supuesta aparición de Jesús y lo envía con sus seguidores a Gran Bretaña. La creencia en el Santo Grial y el interés por su posible paradero nunca ha cesado. La propiedad se le ha atribuido a diversos grupos. Principalmente se asegura que era custodiado por los misteriosos caballeros templarios. Probablemente porque estos estaban en la cima de su influencia y popularidad en la época en que las historias del Grial comenzaron a circular. Pero dejemos que nuestro experto, el doctor en historia Zacarías Blanco de la Barra, nos hable de este mítico objeto de adoración religiosa. Gracias. Efectivamente, soy un experto en platos, tazas, charolas y demás objetos. Desde muy joven, mi madre me ponía a lavarlos después de la comida y ya de adulto, mi esposa insiste en que no hay nadie como yo para ese trabajo. Pero no estoy aquí para hablarles de mis notorias habilidades en esta especialidad doméstica, sino del misterioso Santo Grial. Así que, para abundar más sobre el tema, debemos saber primero de qué estamos hablando. ¿Qué es esto del Santo Grial? Bueno, primero hay que decir que la palabra grial parece ser una adaptación del término latino gradalis, que implica la idea de un plato, escudilla o bandeja con viandas, que es llevado a la mesa en diferentes momentos de una comida. El primer autor en mencionar el grial es un poeta llamado Christian de Raux en el siglo X de la Era Común. Su obra es supuestamente tomada de un texto más antiguo y en el cual se habla de dicho objeto. En realidad, el Gran Grial es parte de la mitología cristiana medieval, por lo que carece de referencias específicas en los textos bíblicos. Diversos elementos han entrado en la formación del mito, entre ellos las leyendas monacales con su contenido alegórico y las referencias precristianas a recipientes mágicos como el cuerno de la abundancia o los calderos de la tradición céltica. Aunque la tradición religiosa cristiana identifica al Santo Grial con una copa. Autores posteriores comparan al Grial con la también legendaria piedra filosofal de los alquimistas, las supuestas reliquias halladas por los templarios, o una alusión velada de la supuesta descendencia que Jesús tuvo con María Magdalena. En su mayor parte, estos investigadores se vinculan en las infames teorías conspiranoicas elaboradas con escasa rigurosidad histórica. Dejando a un lado estos cuentos ridículos, puedo afirmar como resumen que el Santo Grial es un objeto inventado, que no existió realmente y que a partir del siglo XX es cuando realmente toma un protagonismo en el gran arsenal de objetos míticos de la religión católica. Para terminar este comentario,
les digo que este mito es usado especialmente en el ámbito anglosajón y se utiliza esa expresión grial o santo grial para designar cualquier tema que es objeto de una intensa búsqueda. A pesar de que sigue siendo un misterio dónde está dicho objeto, hay varias copas consideradas como el verdadero grial que se encuentran en algunas iglesias. Solo por citar algunos ejemplos, está la de Santa María de la Catedral de Valencia, que contiene un artefacto, el Santo Cáliz, que estamos viendo en este momento, que supuestamente fue llevado por el mismísimo San Pedro a Roma en el siglo I y luego a Huesca en España por San Lorenzo en el siglo III. El cáliz de Valencia tiene cierto mérito para ser considerado el verdadero grial, ya que se ha afirmado que fue creado entre el siglo IV antes de la Era Común y el siglo I de la Era Común en Medio Oriente. Pero como se puede comprender, esta suposición es solo eso, un bello cuento de hadas sin ninguna comprobación exacta. Otras historias dicen que el Santo Grial está enterrado bajo la capilla de Rosslyn en Escocia o yace profundamente en el campo de Glastonbury, también en Inglaterra. Como en todo lo que rodea este tipo de reliquias, existen otras historias que afirman que una línea secreta de protectores hereditarios tiene en su poder el Grial, o que fue oculto por los famosos caballeros templarios en Oak Island, la famosa Money Pit de Nueva Escocia. El Arca de la Alianza supuestamente es un contenedor que se describe en la Biblia básicamente como una urna o caja donde estarían las tablas de piedra en donde fueron escritos los 10 mandamientos, así como la vara y el maná de Aarón. Según la Biblia hebrea, este cofre sagrado fue construido por los israelitas cuando estaban acampando en el desierto del Sinaí tras huir de Egipto. La Biblia hebrea no especifica cuándo huyeron de Egipto y existe un gran debate entre los estudiosos del tema sobre si alguna vez hubo un éxodo de Egipto. El arca desapareció cuando los babilonios conquistaron Jerusalén en el año 587 antes de la Era Común. El Arca de la Alianza, que francamente no sé por qué le dicen así, es una especie de caja que aparentemente tiene grandes poderes mágicos. Esto según lo que cuenta la Biblia, ¿verdad? En una de las historias, el río Jordán dejó de fluir y se quedó completamente quieto mientras un grupo de sacerdotes que transportaba el arca cruzaba el río. Otras historias, igual de locas, describen cómo los israelitas llevaron el arca con ellos a una batalla, ¿verdad? Y gracias a los supuestos poderes del arca, los israelitas derrotaron a sus enemigos. Se cuenta, sin ninguna comprobación histórica, que cuando el arca fue robada por los filisteos, los brotes de tumores y enfermedades estaban acabando con ellos, obligándolos a devolver el arca a los israelitas, pues consideraban que esta caja había provocado mágicamente estas enfermedades. Otras leyendas describen cómo la muerte acudiría rauda y veloz a cualquiera que toque el arca o que ande de metiche queriendo ver lo que hay adentro. Eso sin duda era muy efectivo para espantar a los curiosos. Hay dos historias bíblicas que describen la construcción del arca. La primera versión, que es la más extendida, se encuentra en el libro del Éxodo y describe cómo se usó una gran cantidad de oro para construir este cofre sagrado. La segunda versión, que se encuentra en el libro del Deuteronomio, describe brevemente la construcción de un arca hecha de madera. Esto sin duda es otra contradicción de las muchas que contiene ese librito, ¿verdad? Entender las historias que rodean al arca es muy complicado. Algunos eruditos creen que es posible que se construyeran varias arcas al mismo tiempo o en diferentes momentos de la historia. Pero como siempre, otra vez nos vamos a quedar con la mugrosa duda porque tal parece que todo esto forma parte de la mitología religiosa. Pero en caso de existir, ¿dónde podría encontrarse? Algunas hipótesis acerca de dónde puede estar oculta son estas, miren, que fue escondida de manera intencional por los sacerdotes bajo el monte del templo, o que fue trasladada a Jerusalén antes que los babilonios, o la remoción del arca por el príncipe etíope Menelik I. Las excavaciones modernas cerca del monte del templo en Jerusalén han encontrado túneles, pero la excavación debajo del monte del templo está fuertemente restringida por cuestiones de fallas en la estructura que podrían dañarlo irremediablemente. Uno de los santuarios islámicos más importantes, la Cúpula de la Roca, se asienta en el lugar donde se dice que el primer templo de Salomón fue construido.
Según la Biblia, el rey Salomón, cuando estaba construyendo el templo, había puesto el arca de la alianza en una plataforma que podía ser llevada hacia abajo con un sistema de túneles en caso de ser invadido el templo. Esto haría de esta locación un lugar probable, aunque todo esto es solamente una especulación. ¿En verdad existieron Sodoma y Gomorra? Y si realmente existieron, ¿dónde están? La Biblia señala en el Génesis capítulo 19 versículos 24 y 25 que estas dos ciudades fueron destruidas por los pecados de sus habitantes. Y no solo dice eso, sino que especifica que fueron destruidas con azufre y fuego lanzados desde el cielo por Jehová. En algo así como un bombardeo celestial. En el cristianismo y el islam, sus nombres se han convertido en sinónimo de pecado sin arrepentimiento. Y su caída es una manifestación proverbial de la gran ira de Dios. La existencia histórica de Sodoma y Gomorra todavía está en veremos por los arqueólogos. La Biblia indica que se encuentran cerca del Mar Muerto. Las posibles candidatas para Sodoma y Gomorra son las locaciones descubiertas o visitadas por los arqueólogos Walter Rust y Thomas Schaub en 1973, incluyendo otra ciudad, Bad Edh-Dhra, que fue excavada originalmente en 1965 por el arqueólogo Paul Lapp. Estos sitios presentan, aparte de su localización geográfica, evidencia de quema y trazas de azufre en muchas de las piedras y de una desaparición repentina de asentamientos humanos hacia el final de la Edad de Bronce. No hay mucho más que agregar, ¿eh? Yo en lo personal creo que estas ciudades, como muchas otras cosas que se pueden leer en la Biblia, son solo producto de la imaginación de los que escribieron ese librito, quienes quiera que hayan sido. Así es, señor Villalpando. Sin embargo, y al mismo tiempo, algunos escritos enfatizan la gran crueldad y falta de hospitalidad de los habitantes de estas ciudades con los forasteros a los que trataban de una manera muy sádica. Existe el relato de algo llamado la cama de Sodoma, en donde los huéspedes debían de dormir. Si el visitante era más largo que la cama, le cortaban las piernas. Y si era más bajo, lo estiraban hasta que alcanzaba el largo de la cama. Una verdadera salvajada, que sin duda pues le quitaba el sueño a los que eran invitados a dormir en esa cama, ¿verdad? El asunto toma tintes realmente dramáticos, pues Dios a través de unos ángeles le informa a Abraham que debido a los grandes pecados que se cometen en estas dos ciudades, las destruirá a menos que Abraham encuentre a 10 hombres justos para no llevar a cabo los trabajos de destrucción. Abraham busca por todos lados a esos hombres justos, pero no encuentra a ninguno, por lo que Dios, cansado de esperar, sin más destruye a las dos ciudades. También ahí acontece la historia conocida de Lot, que recibe a 2 ángeles como huéspedes en su casa. Y cuando la gente se entera, pues van a la casa de Lot con ganas de abusar sexualmente de los ángeles. Lot, para no exponer a sus angelicales huéspedes a esa horda de calenturientos, como todo buen anfitrión, les ofrece a sus hijas, que aquí entre nos pues, se ve que no le importaban mucho. En la cultura popular, Sodoma y Gomorra se han usado a lo largo de la historia pues como metáforas del pecado, la represión y el control de la actividad sexual en el individuo. Es también el origen de la palabra sodomía, un término que es usado para describir actos sexuales bajo la etiqueta de delitos contra la naturaleza y principalmente en su divertida modalidad de usar todos los orificios corporales a la hora del ustedes saben, ¿verdad? Mientras que la mayoría de los eruditos y teólogos consideran que lo más probable es que la historia del jardín del Edén no sea literal, algunos religiosos, de esos supercrédulos y fanáticos, en verdad creen que el lugar existió realmente. Por otra parte, la Biblia da algunas pistas de su ubicación. Esto, como podemos suponer, pues ha generado muchos intentos para localizar este mítico jardín. La historia de la creación en el Génesis relata la ubicación geográfica de ambos, el Edén y el jardín de los 4 ríos, que son el Pisón, el Gijón, el Tigris y el Éufrates. Hay unas locas hipótesis que colocan al Edén en las cabeceras de los ríos Tigris y Éufrates, aunque también hay quienes aseguran, basados en no sé qué, que la ubicación de este jardín está en África, y otros consideran que realmente se encontraba en el Golfo Pérsico. Mientras que la verdadera ubicación es un completo misterio, hay un giro particularmente fascinante en esta historia.
En el libro del Génesis, precisamente en el capítulo 2, versículo 13, se menciona que Etiopía está cerca o alrededor del jardín del Edén. Sin embargo, estas historias forman parte de la gran tradición mentirosa de la Biblia y por supuesto que para los historiadores serios, pues todo esto es un mito sin fundamento. Desde 1974, los paleontólogos han excavado en diversos lugares sin encontrarlo, por lo que se puede afirmar casi concluyentemente que todo esto del jardín pues, es una verdadera mentira. Miren, amigos, nada más para que se den cuenta de lo absurdo y loco de todo esto. Les puedo mencionar que los mormones creen haber encontrado el jardín del Edén. ¿Saben dónde? No me lo van a creer. Pues nada más ni nada menos que en el condado de Jackson, Missouri, en Estados Unidos. El fundador de esta iglesia, ese loco conocido como Joseph Smith, supuestamente encontró una losa de piedra que según él fue un altar construido por el mismísimo Adán después de haber sido expulsado del jardín. Otros más locos que este señor dicen que el jardín del Edén está en Marte y que fue creado por gente del espacio, que Noé era extraterrestre al igual que Adán y Eva y que sus descendientes fueron obligados a vivir en la Tierra. Hay otros idiotas que aseguran haberlo localizado en otros sitios, ¿verdad? Algunos creen que está en África, otros que lo encontraron en Israel o el norte de Irán, China, en la India, Turquía o en Irak. Como podemos ver, todos estos atarantados deben de andar bajo el influjo de alguna sustancia ilegal. Por lo que a mí respecta, esta bola de tarados solo andan dando palos de ciego. Ese lugar realmente nunca existió. Según algunos religiosos, la Biblia contiene mensajes codificados. Hoy me quiero referir al famoso y muy jalado de los pelos Código de la Torá. Consiste básicamente en una serie de mensajes ocultos que supuestamente existen en el texto de la Biblia y que cuando se descifran demuestran conocimientos avanzados y las famosas profecías. El estudio y los resultados de este sistema cifrado han sido popularizados por el libro El Código de la Biblia. El método principal por el que los mensajes supuestamente significativos se han extraído es usando la secuencia equidistante Letter, que se denomina ELS. Para obtener la ELS de un texto, se elige un punto de partida, en principio cualquier letra, y un número de salto también libremente elegido. Entonces, comenzando en el punto de partida, se seleccionan letras del texto en el mismo espacio dadas por el número de salto. Los defensores de los códigos de la Biblia suelen utilizar la Biblia hebrea. A ver. Les voy a tratar de explicar esa tarugada del código bíblico. Es un método que puede ser usado para revelar supuesta información escondida en la Biblia, que para los expertos en esta jalada habla en forma de código de eventos pasados, presentes y futuros. Este código se popularizó en 1997 con el libro The Bible Code del engañabobos Michael Drosnin. Esto de buscar códigos secretos en ese libro no es una actividad nueva. Viene de mucho antes, ¿eh? Se dice que Isaac Newton incluso intentó encontrar los mensajes divinos ocultos en la Biblia. Actualmente, usando este código, se dice que se han encontrado palabras como Kennedy, Irán, Hitler, nuclear, guerra y muchas otras más. Pero no solo esto, sino que es posible encontrar palabras relacionadas en un mismo renglón. Se afirma que la palabra Kennedy se encuentra cerca de la palabra ejecutado y de John. Aunque claro, estas letras que conforman estas palabras no se encuentran una al lado de la otra. Ahí es donde entra el código, que no es más que un método que busca secuencias de letras equidistantes, o ELS por sus siglas en inglés. En resumen, se trata de buscar estos mensajes cifrados en una porción de un texto bíblico en hebreo, seleccionando una letra y tomando un número cualquiera para empezar a buscar. Y yo me pregunto, ¿a esta jalada le llaman método? Es como jugar el clásico juego de sopa de letras. Usando este método, claro que podemos encontrar palabras como las descritas y otras peores. Seguramente, si lo usamos, encontraríamos palabras como PlayStation o la receta del pollo a la leña. Las posibilidades son infinitas. Esta tarugada constituye uno de los mejores engaños lógicos que se puedan usar. Es un engaño en toda la extensión de la palabra y una falacia con toda la barba. Pero como hemos podido comprobar, siempre habrá un idiota que crea en estas tarugadas.
El uso y la publicación de predicciones sobre la base de este código bíblico, muy chafa por cierto, ha tenido un gran éxito entre el público aficionado a estas teorías conspirativas. ¿Qué pasó con las tribus perdidas? La frase las 10 tribus perdidas de Israel se refiere precisamente a las antiguas tribus de Israel que desaparecieron de los escritos bíblicos después de que el reino de Israel fue destruido, esclavizado y exiliado por la antigua Asiria. Muchos grupos de judíos tienen doctrinas acerca de la existencia oculta y continuada o futuro regreso público de estas tribus. Este es un tema que se basa parcialmente en hechos históricos autentificados y documentados, y en parte en la tradición religiosa escrita o en parte en la especulación. Ha habido algunas extrañas afirmaciones acerca de quiénes pueden ser descendientes de las tribus perdidas. Algunas de estas afirmaciones incluyen a los irlandeses, a los nativos americanos, a los británicos y hasta a los japoneses. Fíjense que los judíos Kaifeng en China afirman ser descendientes de una de estas tribus perdidas. La verdad es que esto de las supuestas tribus perdidas de Israel es otro cuento bíblico y muy mal, por cierto. No hay evidencia histórica de que los israelitas secuestrados hubieran logrado escapar al término del dominio de los asirios, y mucho menos como un grupo organizado. Tampoco hay, en los registros asirios, evidencia de que en su seno hubiera una comunidad hebrea funcional. No obstante, a lo largo de la historia reciente, se ha aprovechado la leyenda de las tribus perdidas, haciéndolas llegar a los sitios más insólitos e improbables del planeta, como es el corazón del continente americano. Háganme el favor. Los mormones, que para eso de inventar historias increíbles se pintan solos, aseguran que en el actual territorio de los Estados Unidos vivió una población blanca, la cual recibió la visita ¿de quién creen? Del mismísimo Jesucristo. Y ya en el delirio clínico, incluso la población indígena de Norteamérica ha sido considerada descendiente de estas tribus, como señaló en 1650 un adivino británico llamado Thomas Torwood, quien era predicador en Norfolk y publicó un libro llamado Judíos en América o probabilidades de que los americanos sean de esa raza. Por otro lado, el historiador Tudor Parfitt hace un reciente pormenor sobre los distintos pueblos de diversos continentes que han afirmado ser descendientes de las tribus perdidas de Israel, incluyendo africanos, algunos japoneses y muchos otros grupos. De hecho, mi suegra afirmaba ser descendiente de esas tribus escogidas, pero luego de realizarle un estudio a su ADN, se descubrió que ella, en realidad, era una especie no catalogada de cucaracha. Pero volviendo a nuestro asunto, he de decir que la fascinación sobre la suerte de las tribus desaparecidas, sin duda alguna, continuará inquietando a muchos creyentes en las leyendas místicas. ¿Dónde está el arca de Noé? ¿Dónde demonios quedó ese mítico crucero lleno de animales? Por lo menos desde la época de Eusebio de Cesarea, allá por el siglo I, hasta la actualidad, la búsqueda de los restos físicos del arca de Noé han ejercido una gran fascinación, no solo para los cristianos, sino también para los judíos y musulmanes. A pesar de los miles de rumores que sobre el paradero de este barco han existido, de los supuestos avistamientos y múltiples expediciones, pues nada más no hay evidencia científica sobre este famoso barquito. La búsqueda del arca ha sido llamada por algunos arqueólogos como una búsqueda a lo tarugo. Los buscadores del arca han tenido poco material para ser guiados hasta el lugar donde se podría encontrar esta embarcación, pues más allá de la mención en el Génesis de las montañas de Ararat. A mediados del siglo XIX, los arqueólogos habían identificado un reino del primer milenio antes de la era común en la región de Urartu, contemporáneos del Imperio Asirio y de los primeros reinos de Israel, que se encuentran en las montañas de la actual Armenia y el este de Turquía. No fue hasta el siglo XIX cuando la región se estableció lo suficiente para hacerse atractiva para los occidentales y hacer posible importantes expediciones para buscar el arca. A principios del siglo XXI, dos candidatos principales para la exploración habían surgido. Una de ellas es la llamada anomalía Ararat, cerca de la cumbre principal de esta montaña y que estamos viendo ahora mismo. Esta anomalía se muestra en las imágenes aéreas y de satélite como una mancha oscura en la nieve y el hielo del pico. Y la otra posible ubicación se encuentra en el sitio denominado Durub Nar, casi 30 millas al sur de la cumbre del Gran Ararat. Amigos, no se equivoquen.
Encontrar el arca de Noé no es otra cosa que la demostración de la locura de algunos religiosos antropólogos. Es el mismo caso de todas las reliquias santas que ya acumulan varios santos prepucios e infinidad de cálices sagrados, huesos de santos y demás estupideces. Los religiosos son fantásticos, ¿eh? Cuando necesitan que se demuestre algo de lo que está escrito en su libro de mitos favorito, se ponen manos a la obra y lo fabrican. Algún tipo de disonancia cognitiva les hace buscar una manera de justificar lo que ya creen, a una costa de quedar como lo poco honestos que ya han demostrado ser. Esto es algo que se puede comprobar en prácticamente todas las expediciones que ha habido para encontrar ese barquito. Al menos desde la primera documentada en 1701. Y ha habido desde esta un montón de atarantados que han tratado de encontrar este tipo de transatlántico de madera que, háganme el favor, contuvo en su interior una pareja de todo animal y vegetal existente en la época del Noé bíblico. Miren, solo por mencionar algunas de estas infructuosas expediciones, en 1829 un alemán, Friedrich Parrot, fue el primero en hacer maletas y viajar a Turquía intentando encontrar el arca y, como era de esperarse, fracasó estrepitosamente. En 1876, el explorador británico Sir James Bryce afirmó haber encontrado una gran pieza de madera en lo más alto del monte Ararat. Igual le pasó, pero en 1916 al ruso Vladimir Roskovsky, pero este ruso, supongo que para superar a su antecesor británico y así obtener mayores recursos económicos, se aventó la puntada de decir que había encontrado el arca completa y semi-enterrada en la nieve a una altitud de 4.000 metros del mismo monte Ararat. Pero como siempre pasa, no hay evidencia que hayan aportado tanto el demente inglés, así como su amigo y desquiciado colega ruso. El colmo de todo esto sucedió en 1933, donde una expedición dijo haber encontrado el arca e inclusive aportó evidencia en imágenes de lo que parecía ser un barco gigante en la ladera de una montaña. El 8 de abril del mismo año, un periódico alemán, promotor de la expedición, admitió que su artículo había sido una broma para el Día de los Inocentes. Pero algunos tercos tomaron esta inventada noticia como real y la diseminaron por todo el mundo, convirtiéndola en real. En fin, que todas las expediciones que se han organizado para encontrar este barco han sido un completo fracaso. Y es que existe una gran cantidad de religiosos que aseguran con gran confianza que los relatos bíblicos son reales y comprobables. No les basta con el estrepitoso fracaso que desde las primeras páginas tiene su libro de cuentos, sino que insisten en sus intentos de comprobar que todo, absolutamente todo lo que dice la Biblia, se puede comprobar. No hay nada que avale cosas tan absurdas como serpientes con patas y que hablan, que el universo haya sido creado en 7 días, que las burras hablen o que un judío sin ocupación haya convertido mágicamente el agua en vino, caminado sobre el agua o peor aún, que haya resucitado después de estar muerto 3 días. Lamentablemente, hay millones que lo creen y esas tarugadas guían sus vidas. Todas las historias y leyendas sobre supuestos descubrimientos, hallazgos o confirmación de la mayoría de las historias bíblicas son absolutamente falsas. Como hemos podido comprobar, de aquellas que supuestamente se consideran verídicas, la mitad se basan en testimonios anecdóticos que los religiosos creen sin más y las otras son verdaderamente absurdas, fantasiosas o de plano entran en los terrenos de lo inverosímil. Las mentiras son el pan de cada día del religioso. Y no solo porque todas sus creencias se fundamentan en ellas, sino porque cuando quieren justificar el por qué las creen, necesitan inventarse unas nuevas. Han entrado en un círculo vicioso que tal vez en los siglos pasados no fuera percibido, bien por la escasez o inexistencia de medios con los cuales comunicarlos, o bien porque controlaban el mundo editorial o porque los conocimientos científicos de la población eran escasos o más bien nulos. Pero ahora, con el avance no solo de la ciencia, sino de los medios de comunicación, estas mentiras se han convertido en públicas y notorias. Hacer esta recopilación de mentiras me ha hecho darme cuenta de que estoy realmente del lado en el cual me siento a gusto, como ateo y lejos de esa gran mentira religiosa. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.